y me empezó a doler la cabeza. Y dije, ¿será que me tengo que preocupar por esto? ¿Ustedes qué opinan? Seguramente sí, y es que definitivamente nos tenemos que preocupar por el tema de la hipertensión y estos factores que nosotros vamos agregando día con día y que nos ponen en riesgo de desarrollar la enfermedad, pues si ya la tenemos, de desarrollar comorbilidades asociadas a esta. ¿Y por qué entonces me voy a pasar para acá para no taparles la pantalla? Pero ¿por qué nos tenemos que preocupar por esta enfermedad? Y es que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, mueren al año 9.4 millones de personas en todo el mundo a causa de esta enfermedad. Entonces es una enfermedad que en realidad, si nosotros hacemos algo por tratarla adecuadamente, podríamos estar evitando muertes prematuras y también podríamos estar evitando complicaciones derivadas de la misma, como lo es la enfermedad cardiovascular. Y entonces vemos que si alguien tiene hipertensión, se reduce tan solo por tener la enfermedad 5 años en promedio de vida, y además también se está perdiendo de 7 años de vivir libre de complicaciones como lo es la enfermedad cardiovascular. Y es que esta enfermedad, cuando no está controlada adecuadamente, se asocia con enfermedades, como ya dije, cardiovascular, pero también se asocia con enfermedades cerebrovasculares, con enfermedad renal crónica, con renopatía, es decir, alteración de los ojos, hipertensiva, insuficiencia cardíaca, demencia y algunas otras enfermedades. Entonces, estamos hablando de una patología que afecta de manera importante nuestra salud, pero que además es una patología que es muy altamente prevalente en nuestra población y en general en el mundo. Sabemos, derivado de la última encuesta nacional de salud y nutrición 2021, que esta enfermedad en nuestro país tiene una prevalencia de 28.2% en adultos mayores de 20 años. Estamos hablando de por lo menos más de 15 millones de personas que tienen esta patología. Pero ¿qué es lo importante? Que podría ser alrededor de entre 1 de cada 4 y 1 de cada 3 adultos mayores de 20 años. Es que de todos los que estamos sentados hoy aquí, probablemente, ¿qué seremos? Unas 30 personas, pues estamos hablando que por lo menos 8, entre 8 y 10 tendrán hipertensión. Pero también hay una situación que es importante y que es grave, es que a lo mejor de esos 10, 5 no saben que tienen el padecimiento. Y entonces esto podría agravar su situación porque entonces no están recibiendo un tratamiento adecuado. Que de hecho están solo la mitad de los que ya saben que tienen hipertensión, aquellos que reciben un tratamiento adecuado, y de esos solo la mitad los que están controlados de la enfermedad. Entonces, es fundamental tener en cuenta estas cifras porque pues sabemos que está afectando de manera importante a la población, pero ojo, es que tenemos también cosas buenas que decir al respecto. Y es que hay beneficios si es que se conoce este diagnóstico y se empieza un tratamiento adecuado. Y entonces podemos lograr un control adecuado de la presión arterial y con esto, por lo menos con una reducción de 5 milímetros de mercurio, estaríamos haciendo que se reduzcan los riesgos de desarrollar lo que ya les platiqué de enfermedad cardiovascular, enfermedad isquémica cerebral, insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular, etc. Entonces, sabemos que hay un beneficio de tratar adecuadamente esta enfermedad, de lo cual el doctor Mijail Tapia les va a hablar un poco más al respecto, pero tenemos este punto de beneficio del control. Y sabemos además también que esto se puede llevar a cabo por medicamentos, intervenciones también en los cambios en los hábitos de vida y también algunas otras herramientas que podemos utilizar, como lo es este programa de apoyo para pacientes que se llama Entregando Salud Pacientes.
este programa lo que tiene es empoderar a los pacientes para lograr el control de su enfermedad. Y esta es una aplicación móvil que los pacientes descargan en sus teléfonos celulares y ahí pueden registrar sus cifras de presión, es más, pueden conectar sus dispositivos de toma de presión arterial y esto se descarga la información de manera automática. Pueden encontrar también qué están haciendo de actividades de ejercicio, qué tanto están haciendo de consumo de alimentos, qué tantas calorías están consumiendo, qué tipos de alimentos son los más recomendados, y también pueden tener otro tipo de herramientas como calculadoras para determinar algunos de sus riesgos. Y esto está acompañado de todo un programa integral, esta aplicación, que acompaña a los pacientes para que justo puedan empoderarse y puedan lograr un control mejor de su enfermedad, aumentando su adherencia también al tratamiento. Y aquí los apoyamos a través de un call center, educación de la enfermedad en línea. También se les pueden dar dispositivos para la toma de la tensión arterial, en el caso de los pacientes con diabetes de glucosa. Tienen ahí a la mano los pacientes precios preferenciales para adquirir sus medicamentos y algunas pruebas de laboratorio. Pero esto es todo un programa. ¿Por qué? Porque entendemos claramente que esta es una enfermedad importante, es una enfermedad altamente prevalente, es una enfermedad que además puede llevar a importantes comorbilidades. Y dentro de esto, pues no es solo decir que, bueno, me llevó a desarrollar enfermedad cardiovascular, sino sabemos claramente que nuestra población fallece por enfermedad cardiovascular. De hecho, pues la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad de nuestro país. Es responsable de más de 100,000 muertes al año por esta enfermedad, y es por eso que hay que tomarla en cuenta, y es por eso que hay que hablar de ella, y también es por eso que el 17 de mayo se conmemora este Día Nacional, este Día Internacional de la Hipertensión, porque tenemos que traer a todos a la conciencia que tenemos este importante problema de salud y que tenemos que juntos actuar para lograr que los pacientes vivan mejor aunque padezcan esta enfermedad, o incluso prevenir que padezcan esta enfermedad, porque podemos hacerlo a través de llevar hábitos de vida saludables, tener un control adecuado del peso. Y hay algunas situaciones que no vamos a poder cambiar nunca, como es si tenemos familiares que tienen hipertensión a nuestra edad. Me salté una gráfica muy rápidamente, pero bueno, porque esta enfermedad, si hoy en día les hablaba que entre 3 o 4 de cada 10 mexicanos tienen esta enfermedad cuando ya están en la etapa adulta, cuando además se cumple que ya tenemos más de 60 años, es aproximadamente 1 de cada 2, es decir, el 50%. Entonces, la enfermedad, conforme avanza nuestra edad, va siendo más prevalente. ¿Okay? Entonces, pues bueno, para seguir con esta charla y que el doctor Miguel nos pueda compartir un poco más acerca de los tratamientos, les cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Hoy les quiero hablar un poquito acerca de la importancia de lo que es el control de la presión arterial, de la hipertensión arterial, para ser más preciso. Decía Kelvin, que a lo mejor le sonará, es un físico de hace muchos años, decía que lo que no se define no se puede medir, que lo que no se mide no se puede mejorar y que lo que no se mejora tiende a degenerar. Esta puede ser una realidad muy clara para muchas enfermedades crónicas y evidentemente una de las más prevalentes, dependiendo de si consideramos o no a la obesidad como una enfermedad, es la hipertensión. Tenemos que controlar la hipertensión si lo que buscamos es reducir no solo las tasas de mortalidad, sino mejorar la calidad de vida de las personas y también mejorar y no perder años, es decir, la mortalidad temprana, que esa es una parte muy importante. Si nuestra esperanza de vida es a los 73 años, más o menos, dependiendo del año que lo tomemos, si una persona fallece a los 60 años, pues perdió 13 años.
Ese es uno de los temas importantes con la hipertensión. Bueno, entonces, bueno, aquí ya... ok, es que pensé que se podía hacer el láser. Tenemos estas cifras, vamos a pasar igual para acá. Nada más las voy a repasar muy brevemente, ¿no? 28.2% de las personas, de los adultos en México actualmente viven con hipertensión. Esta palabra de viven me parece muy importante enfatizarla. No tienen hipertensión, viven con hipertensión. La hipertensión es algo que está todo el tiempo ahí, por lo tanto tenemos que controlarlo más veces al día. Y esto lo tomamos de, por ejemplo, las personas que viven con diabetes, que es una terminología en el caso de endocrinología, o las personas que viven con VIH en el caso de infectología. Pero bueno, regresando acá a la idea. 28.2% de las personas tienen hipertensión. La mitad aproximadamente sabe su diagnóstico y la mitad de los pacientes de estos están controlados. Entonces los porcentajes van y van bajando. Tenemos que la gran mayoría de las personas que viven con hipertensión actualmente no están controladas. Y por otro lado, ¿no? Una elevación de 2 milímetros de mercurio aumenta 7% el riesgo de mortalidad y 10% el riesgo de mortalidad en el caso particularmente de la enfermedad cerebrovascular. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy importante. Por otro lado, vean estas gráficas. Aquí tenemos los colorcitos, yo espero que se distingan bien. Tenemos a las personas sin hipertensión, que están azul. Tenemos a las personas tratadas, es decir, que tienen hipertensión pero están adecuadamente tratadas y controladas, en verde. Y vean que las gráficas se ven muy similar, ¿no? La mortalidad no hay una distinción estadísticamente significativa. Entre más hacia arriba estemos, tenemos una probabilidad mayor de supervivencia, entre más abajo va a ser menor, ¿no? Y lo que tenemos abajo es que es muy similar las personas sin tratamiento que las personas que tienen un tratamiento pero están mal controladas. De ahí la clave de que las personas estén bien controladas, no solamente que sepan que viven con hipertensión, sino que están tomando el tratamiento adecuado, y de eso pues también vamos a hablar un poquito más adelante. Esto era para diferentes desenlaces. El primero es la mortalidad por todas las causas, el segundo es la mortalidad por causa cardiovascular específicamente, por enfermedad cardíaca y por enfermedad o accidente cerebrovascular. Por otro lado, esto era uno de los mensajes que les quería dejar. Se vive con hipertensión. La hipertensión es un proceso que tarda años, en el cual evidentemente hay periodos de normotensión donde la persona está bien controlada, pero también no es un suceso, no es se me subió la presión hoy y me voy a tomar mi medicamento hoy, o me voy a tomar mi medicamento mientras me sienta mal. Antiguamente se le conocía muy románticamente como el asesino silencioso, porque es una enfermedad que tiene esta característica, no da síntomas en la gran mayoría de las ocasiones. Y si la persona se está esperando a tener síntomas para tomarse su pastilla o para buscar tener un mejor control, estamos aumentando el riesgo de complicaciones agudas, que sean las que hacen que la persona fallezca pronto, y de complicaciones crónicas como la enfermedad renal crónica, que bueno, ya se mencionaron. Por otro lado, reducir la presión arterial va a desembocar en aumentar tiempo de vida, y en este caso una reducción de la muerte prematura, que era lo que estamos hablando de esta barrera más o menos de los 70 años, ¿no? Ahora, ¿qué significa estar controlado? Es una meta individualizada, pero en términos generales vamos a decir que las cifras adecuadas están entre 130-80 para abajo, idealmente, o de 130-80, y que nunca pasen de 140-90. Esta individualización va a depender del paciente, de sus características, de su edad, de si tiene otras enfermedades, pero esa va a ser más o menos la meta. Y eso nos va a llevar a la pregunta, ¿cómo debemos hacer el tratamiento? Tenemos que hacer, normalmente, vean esta palabra de combinación, que esto me habla de que actualmente la evidencia científica nos dice que la mejor terapia de inicio con las personas, o al menos está cambiando este paradigma, es la terapia dual, es decir, una combinación de medicamentos normalmente que facilite adherencia. ¿Qué es esto de adherencia? Básicamente que la persona se tome su medicamento, que se tome su pastilla. Va a ser más fácil que la persona se tome una pastilla al día a que la persona se tome 4 pastillas al día. Es mucho más probable en este sentido que la persona se deje de tomar el medicamento y que por ende tenga un peor control de la tensión arterial. Y finalmente, pues que es importante diagnosticarnos a tiempo e iniciar el tratamiento lo antes posible. No esperarnos a que la persona llegue a urgencias con 200-100 de presión arterial. En cuanto a las estrategias, pues aquí tenemos la comparación, ¿no? La monoterapia en este contexto quiere decir tomar una sola pastilla para la presión. La combinación quiere decir tomar una pastilla combinada en la cual vienen 2 medicamentos normalmente y algunas que tienen 3. Y vean cómo, entre más hacia la izquierda nos desplacemos, quiere decir que reducimos el riesgo. Vean que si tomamos como punto de partida el circulito blanco, que es la monoterapia, vean cómo se reduce significativamente prácticamente en todos los desenlaces al tener una terapia combinada: evento cardiovascular, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedad isquémica y muerte. Esta es la idea del cambio de paradigma hacia el tratamiento combinado,
Y también hace la idea de que pues nada más una pastilla si se puede al día o 2 pastillas va a ser mucho más fácil que 20 pastillas al día. Ahora, controlar y manejar la hipertensión es parte del tratamiento médico, sí, pero tenemos muchos otros factores que podemos cambiar. Tenemos que atacar todos los factores. El enfoque en las enfermedades crónicas tiene que ser un enfoque que va sobre todos los factores de riesgo. Uno de los más importantes, evidentemente, es la alimentación. Hace rato estaba comentándoles una cifra por allá. 7 de cada 10 mexicanos actualmente viven con obesidad. La obesidad se relaciona, es una de las enfermedades más relacionadas con lo que es la hipertensión y con la diabetes y con otros desenlaces. Si no se cambia esta transición, 9 de cada 10 lo van a hacer en 2050. 9 de cada 10 mexicanos van a vivir con sobrepeso u obesidad en 2050. Esa es la tendencia epidemiológica que puede cambiar y ojalá cambie. El patrón de alimentación mejor asociado para el manejo de la hipertensión es el DASH, que es Dietary Approaches to Stop Hypertension, por eso no digo dieta DASH, porque ya viene en el nombre. Y este es un tipo de alimentación, digo, no voy a entrar tanto en detalle porque ya vamos a terminar, pero básicamente es un patrón más bajo en sodio, más alto en potasio, más alto en verduras, más bajo en grasas saturadas, evidentemente, grasas trans, y es el que mejor evidencia tiene para el manejo de la hipertensión. Evidentemente hablamos de un manejo conjunto, tratamiento médico, manejo de alimentación, de nutrición clínica, la reducción del estrés, suspender el tabaquismo, que es uno de los factores íntimamente relacionados con el desarrollo de la hipertensión, el control de la dislipidemia. ¿Qué es esto de dislipidemia? Es la alteración de las grasas, colesterol, triglicéridos particularmente y algunos subtipos del colesterol. Y finalmente el sedentarismo. Las guías internacionales nos dicen que al menos tendríamos que estar haciendo 150 minutos de ejercicio a la semana, que pues no es tanto si lo pensamos en un contexto tal vez individual, son más o menos 30 minutos de lunes a viernes. Evidentemente, entre más ejercicio se haga, si nos vamos ya hacia 180 minutos o 300 minutos, va a ser mejor el desenlace de las personas. Por lo tanto, el manejo y la recomendación para un adecuado control es el tratamiento médico adecuado, complementando y reduciendo todos estos factores de riesgo. Y pues no hay que olvidar, ¿no? Un buen control depende de un adecuado tratamiento y de la modificación de los factores de riesgo. El tratamiento reduce la mortalidad y mejora la calidad de vida básicamente porque no se desarrollan las complicaciones en gran parte, porque se evitan idas al hospital, porque se evitan otros desgastes que pueden estar asociados a la enfermedad y finalmente las complicaciones se reducen al tener un buen control, la tasa de todas estas complicaciones que mencionamos. No podemos mejorar lo que no podemos controlar, por lo tanto tenemos que estar revisando adecuadamente la tensión arterial con el uso de la tecnología y también incidiendo sobre estas alteraciones de la presión antes de que produzcan un problema. Muchas gracias, doctor, y muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarles, es un privilegio estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Antes de entrar en la parte más importante de nuestra sesión de hoy, que es verdaderamente anunciar los ganadores del premio, de la segunda edición del premio Diabetes y Cardio a la Medida de México, me gustaría comentar un poco sobre nuestra compañía, sobre Sanofi, ¿no? Y sobre Sanofi en México. Nosotros en México decimos que somos la más mexicana de las multinacionales farmacéuticas. Primero, porque estamos aquí en México hace 94 años. 94 años, no llegamos ayer, desarrollando y siguiendo nuestro propósito de perseguir los milagros de la ciencia para mejorar la vida de las personas. Este es nuestro propósito global y estamos aquí hace 94 años, ¿no? Bastante tiempo. Somos la empresa número 1 del segmento farmacéutico en México. Empresa número 1, muy importante. Pero más allá de ser la número 1, nosotros hemos sido reconocidos en los últimos 3 años como la empresa más ética de la República, que nos llena de orgullo. Número 1 en 2020, número 1 en 2021 y número 2 entre las más éticas de todos los segmentos el año pasado. Entonces, algo que demuestra mucho que todo lo que hacemos, pero además hacemos con ética e integridad. Tercero, nosotros generamos empleo en México. O sea, somos aliados estratégicos del gobierno en todas las dimensiones.
1.500 personas trabajan para Sanofi en las diferentes áreas que nosotros actuamos aquí en México. Cuarto, tenemos 3 plantas de producción en México, fabricando vacunas, fabricando medicamentos de libre venta, fabricando medicamentos de prescripción para tocar la vida de 60 millones de pacientes por año. Tocamos la vida de 60 millones de pacientes por año en México. Casi que la mitad de la población de alguna manera interactúa, se conecta con uno de nuestros productos. Y más allá, nosotros en México somos un hub, un centro de desarrollo de estudios clínicos. Tenemos más de 40 estudios clínicos en andamiento en México, la gran mayoría enfocada para el desarrollo de los productos de alta especialidad, que es el foco principal de los nuevos productos de la compañía, invirtiendo 350 millones de pesos todos los años. Una demostración clara del foco de Sanofi en perseguir los milagros de la ciencia para mejorar la vida de las personas. Y 85% de las más de 200 millones de unidades que nosotros comercializamos en México son producidas acá, ¿no? Entonces, por eso decimos que somos la más mexicana de las multinacionales farmacéuticas. Tenemos 4 unidades de negocio en toda la compañía, obviamente aquí en México también. Tenemos nuestra unidad de productos de libre venta, que ustedes seguramente conocen la gran mayoría de nuestras marcas. Tenemos nuestra división de vacunas, tenemos la división de productos de alta especialidad y tenemos la división que yo represento, que es la división de medicinas generales, donde primero tenemos un portafolio muy robusto para el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hipertensión, como hoy tuvimos la oportunidad de discutir. También tenemos para trombosis, para productos para trasplante, o sea, actuamos en diferentes clases terapéuticas con este objetivo de poder salvar cada vez más vidas y poder generar una expectativa de vida cada vez mejor. Pero más allá de los productos de nuestro portafolio, como ya comentó la doctora, tenemos desarrollado en México soluciones digitales, aplicaciones. ¿Para qué? Para mejorar la adherencia al tratamiento, para mejorar el apego al tratamiento, como comentó el doctor, muy importante para reducir las complicaciones derivadas de las enfermedades crónicas y también, obviamente, como consecuencia, reducir hospitalizaciones y todo el costo que se puede generar en el ecosistema de salud del país. Y por último, no menos importante, nosotros tenemos un programa muy robusto de educación médica continua para llevar a los médicos esta capacitación continua que es sumamente importante. Tenemos por año más o menos más de 250 programas de educación que hacemos dentro de nuestra unidad de medicinas generales. Y dentro de este propósito, ¿no?, de estar perseguiendo los milagros de la ciencia para mejorar la vida de las personas, nosotros por el segundo año consecutivo hemos decidido lanzar este premio Diabetes y Cardio a la medida de México. ¿Y cuál es el objetivo principal? Es reconocer personas, reconocer profesionales, médicos, no médicos, que en su cancha, con su labor, desarrollo de manera, a veces solitos, ¿no?, o con el apoyo de un grupo, pero desarrollan soluciones, iniciativas para mejorar la calidad de vida, la adherencia al tratamiento, la educación necesaria para que
el paciente pueda pasar por tener un control mejor, un control integral de su enfermedad, ¿no? Entonces, es algo que nosotros creemos que en nuestra cancha de industria podemos apoyar, fomentar y impulsar para que tengamos más gente ayudando todo el ecosistema de salud del país. Entonces, me da muchísimo gusto que hemos concluido esta etapa de decisión sobre los ganadores de esta segunda edición del premio. Pido para que me acompañe aquí, por favor, Paola Martorelli, nuestra Head de Asuntos Corporativos, para que me acompañe. Muchas gracias, Paola, aquí estamos. Ahora necesito un poquito de ayuda externa, si no me complico. Entonces, para decidir sobre los ganadores, nosotros tuvimos más de 20 iniciativas que se postularon para este premio en las categorías que hemos definido, que yo comento enseguida, y tuvimos, como ya he comentado, un jurado para poder decidir, un jurado independiente para poder decidir los ganadores. Entonces, me gustaría, antes de anunciar los ganadores, comentar un poco sobre el jurado. Entonces, tuvimos el doctor José Cifuentes Osornio, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También tuvimos el doctor Francisco Javier Azar Mansur, subdirector de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Tuvimos la doctora Elvira Sandoval Bosch, coordinadora de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tuvimos la doctora María Guadalupe Castro Martínez, directora de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Tuvimos la doctora Raquel Noemi Faraji Hassan, vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Tuvimos el licenciado Héctor Valle Mesto, presidente ejecutivo de la Fundación Nacional de la Salud, FunSalud. Y tuvimos también la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, tesorera de la Academia Mexicana de Medicina. Fueron 7 personas que participaron del jurado, y con la validación de Deloitte, que también nos apoyó en esta ocasión, pudimos elegir los ganadores en dos categorías, ¿no? La categoría 1, difusión de la información, y la categoría 2, educación y asesoría. Yo empiezo por la primera categoría de difusión de información, donde el ganador fue el doctor Sergio Zúñiga. Sergio Zúñiga no nos acompaña el día de hoy, él es de Monterrey y nos informó en el día de ayer que estuvo positivo para COVID, entonces no nos pudo acompañar el día de hoy. Él desarrolló el proyecto de Tejiendo Redes, que mi compañera Adriana va a explicar en un minutito de qué se trata este proyecto, por favor. Sí, Tendiendo Redes, utilizaron Facebook y Twitter como modelo de difusión y actualización de las ciencias médicas y de nutrición. Empezó como un ejercicio de estudiantes, al paso del tiempo se consolidó como una plataforma para el modelo de difusión de ciencias médicas y de la nutrición en temas relacionados con diabetes e hipertensión. Muchas gracias, Adriana. Y en la segunda categoría de educación y asesoría para los pacientes, me da muchísimo gusto de anunciar el ganador, doctor Omar Mesa, que aquí nos acompaña. Doctor, por favor, muchísimas felicidades. Y ahora platícanos un poquito de su proyecto, porque aquí lo importante es obviamente darle visibilidad a las personas que compiten por este premio y que le dedican mucho tiempo a presentar sus proyectos, inscribirse. El comité evaluador es algo en lo que trabajamos mucho en Sanofi porque son personas y son instituciones de altísimo nivel
que de verdad nos dan la certeza y la seguridad de que se están premiando proyectos que impactan la salud de las personas. Entonces, ahorita, de verdad, doctor, un placer tenerte por acá, un placer haber leído y conocido tu proyecto. Platícanos un poquito porque tú eres la estrella de este evento. Bueno, pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto compartir con personas que tienen el mismo sueño, ¿no? El mismo fin de tener impacto sobre personas que viven con problemas metabólicos, en este caso diabetes. Bueno, Clínicas del Azúcar nos dedicamos a atender a personas que tienen síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Ofertamos servicios de atención integral para este grupo de personas. Tenemos médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, y sobre todo vamos dirigidos a la población que tiene menos recursos, tratando de darles acceso a muchos de estos servicios y sobre todo cubrir mucho de lo que sabemos les puede ayudar. En este caso en particular, para esta premiación, el objetivo fue, nosotros tenemos 37 clínicas a nivel nacional, y en cada una de ellas tenemos cámaras no mediáticas. Estas cámaras lo que nos permiten es hacer screening o encontrar tempranamente personas que tienen ya daño en su retinopatía, precisamente por diabetes o por hipertensión de arteria. En México hay muy pocos oftalmólogos, muy pocos, prácticamente 70% de la gente que tiene un problema visual no tiene acceso a un oftalmólogo o la tiene de una manera no ágil. Entonces, el tener este tipo de cámaras y hacer este proceso con todos estos pacientes permite identificar oportunamente a muchísima gente que no había tenido oportunidad antes de un screening. Y con esto, lo más importante es se puede evitar que haya pérdida de la visión. Y esto es lo más importante. Nosotros prácticamente tenemos 34,000 pacientes aproximadamente. 70% de ellos han tenido un buen screening, que no tiene ningún problema, y un 30% tienen diagnósticos de retinopatía. Y en todos ellos, pues obviamente se pudo hacer algo para evitar que tuvieran pérdida visual. Y eso es, ahora sí que, lo que más nos sumamos a cambiar la vida de las personas y hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que trabajamos. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué sigue? Seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, felicidades, doctor. Gracias. Adelante. Y bueno, pues estamos listos para sus preguntas. Tenemos otro micrófono por ahí, sí, ahí. Entonces, pues preguntas para cualquiera de nuestros ponentes. Vamos a poner este baño. Pero bueno, preguntas. Por aquí, Plenilunia. Alejandro Plenilunia, para el ganador, ¿nos puedes comentar cuáles son los retos que tienes que enfrentar para poder continuar con tu labor y qué sigue? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué sigue? Nosotros buscamos tener presencia a nivel nacional y poder seguir llegando a tanta gente. Ahorita escuchábamos las cifras en hipertensión arterial. Diabetes no está muy lejos. Hay alrededor de 14 millones de mexicanos que viven con diabetes y la gran mayoría de ellos no tienen un acceso a unidades de salud de calidad que les permitan tener pues, la recuperación de su salud, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Cuáles son los retos más creo que tenemos que superar? Híjole, platicaba ahorita con el doctor y le decía, yo creo que lo más importante es cambiar nosotros primero, ¿no? Cambiar como personal de salud. Aceptar, en primer lugar, que tenemos un problema importante, que lo tenemos que cambiar y que no se va a cambiar si nosotros somos obstáculos en lugar de facilitadores, ¿no? Entonces, hay mucho que estudiar, hay mucho que mejorar, hay mucho que estandarizar, pero también, visto del otro lado, es maravilloso darte cuenta que en algún plazo no muy lejano, seguramente podremos ver estos números, pero como historia, y ver que no solamente seamos uno de los países que tiene mayor número de personas viviendo con estos padecimientos, sino que también tengamos mucha calidad que ofrecer y que no sea la diabetes la segunda causa de muerte en los mexicanos y que no sean las enfermedades cardiovasculares la primera. Entonces, entre más podamos aportar en eso, pues obviamente el impacto positivo será mayor. Y para Sanofi, la tercera edición. ¿Si va a haber tercera edición o no? Sí, es parte de nuestra intención avanzar con un nuevo ciclo. Obviamente que tenemos que ver dentro de todo el plan de la compañía si vamos
vamos a seguir o no, pero nuestra misión de impulsar este tipo de iniciativa va a seguir, ¿no? Tal vez con una nueva edición de premio o de otra manera, pero queremos seguir impulsando ideas nuevas, iniciativas que puedan fortalecer y mejorar el ecosistema de salud del país. Buenos días, Alejandrina Aguirre del portal En Directo. Una pregunta para el doctor Misael Tapia y la otra pregunta para el doctor Mesa, por favor. La pregunta para el doctor Tapia le preguntaría, un adulto mayor de 60 años en adelante que debuta con hipertensión, ¿debe ser inmediatamente diagnosticado o con un tratamiento farmacológico? ¿O ustedes esperan una semana, un tiempo para que la persona comience a tomarse la presión arterial y ver los cambios que tiene? ¿Qué hacen ustedes ya en la clínica? Gracias. Pues sí, llega a ser variable. En algunas ocasiones sí es posible hacer la monitorización para clasificar bien, ¿no? Porque tenemos también como etapas de la hipertensión y cifras. Y también eso nos puede orientar. En el caso de una persona de 60 años, eso sería lo ideal. Normalmente no hacemos el diagnóstico con una sola toma, a menos que fuera en el caso de una cifra particularmente alta. Entonces yo diría que normalmente hablamos de una etapa diagnóstica. Dependiendo de esa etapa diagnóstica se puede dar el tratamiento. Existe una modalidad un poquito diferente que se llama MAPA, que es para pacientes de difícil diagnóstico de la hipertensión, en el cual se les toma toda la presión durante todo un día, cada 15 minutos más o menos, y podemos ver incluso variaciones que a veces son ciegas a los médicos porque ocurren en la noche o porque ocurren en alguna hora que no es tan fácil de ver. La pregunta para el doctor Mesa es, ¿qué alimentos se pueden reducir en azúcar? Usted que ha visto en la clínica, ¿y cuáles son los más complicados de dejar para los pacientes? Gracias. Qué buena pregunta. Yo creo que lo más difícil para todos nosotros, todos los mexicanos, si no es que todo el mundo, es la alimentación. En realidad, la mayor parte de la gente ubica, cuando tiene un diagnóstico como diabetes, ubica los alimentos dulces o los azúcares como algo que debería de evitar. La realidad es que no es así. La alimentación debe ser balanceada e incluye todo tipo de fuentes, y debe de incluir carbohidratos, proteínas, entre otras grasas. De manera que es imposible que una persona que vive con diabetes no consuma absolutamente nada de carbohidratos, que los carbohidratos, podríamos decirlo de una manera muy simplista, azúcares, y no necesariamente vienen en sabores dulces. Los carbohidratos vienen en múltiples fuentes, como pueden ser, por poner ejemplos muy sencillos, arroz, frijol, tortilla, que no son dulces para nada y que son muy comunes en nuestra alimentación. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a comer sano, aprender a comer balanceado, porciones, frecuencias. En el ejemplo que acabo de decir, que seguramente todos consumimos, el problema para una persona que tuviera diabetes o que tenga diabetes, que viva con diabetes, sería que en el mismo momento estaba consumiendo arroz, frijol, tortilla, y esas tres son fuentes de carbohidratos. Y eso podría representar una elevación en sus niveles de azúcar, y a lo mejor ni siquiera se da cuenta que está consumiendo lo que pudiera haber cambiado. ¿Cómo puede cambiar? Sustituir alguna de estas opciones y incluir otra. Por ejemplo, verduras, principalmente, ¿no? Verduras, y entonces ya tendrías nada más arroz, verduras, y a lo mejor quitas la tortilla o solo consumes una o dos y no una cantidad mayor. Pero bueno, son algunos ejemplos. Entonces, en resumen, sería aprender a comer, y se sorprenderían porque prácticamente pueden consumir casi cualquier cosa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buenos días. Jonathan Castro, del Sur de México. En el caso precisamente de la Ciudad de México, es una pregunta para la doctora Marilena. Quería saber, la Secretaría de Salud ha detectado un aumento en los casos de hipertensión, esto a raíz de la pandemia, después de la pandemia. No sé si ustedes tengan alguna información al respecto y por qué podría haberse dado esto. Y la principal alcaldía afectada, pues es Tlalpan, seguida de Álvaro Obregón. Bueno, definitivamente durante la etapa de la pandemia sucedieron algunas cosas como que nos volvimos más sedentarios, incrementó el peso también de algunas personas y por supuesto esto derivó en que pudiesen incrementarse las enfermedades crónicas no transmisibles. De hecho, vimos un incremento en las cifras de obesidad, de sobrepeso y esta además es factor de riesgo para diabetes, hipertensión, etc. Entonces,
Derivado de esta pandemia, pues por supuesto modificamos en buena medida nuestros hábitos y esto impactó directamente en la salud de los mexicanos. Además de que durante esta época los servicios, el acceso a los servicios de salud también se vio un tanto reducida, sobre todo durante la primera etapa de la pandemia, en donde los hospitales habían sido transformados en hospitales COVID o en preferencia de esta atención durante este momento de emergencia, pues por supuesto que impactó también en poder tener los medicamentos para los pacientes disponibles, etc. Entonces, por supuesto que estas fueron situaciones que impactaron negativamente la salud de todas las personas, de los mexicanos y en particular en algunas áreas. Lo que vemos en hipertensión es que sí hay una mayor prevalencia en zonas urbanas versus las zonas rurales. Entonces, pues en una ciudad como lo es la Ciudad de México, por supuesto, se incrementa y también básicamente vemos una mayor prevalencia también en mujeres en lugar de hombres, ¿no? Entonces tenemos aproximadamente unas 53-54% en mujeres versus una menor proporción en hombres. A largo plazo, ¿esto qué significa? Bueno, aumento de la hipertensión, ¿qué significaría en el caso específico de la Ciudad de México? Bueno, por supuesto es que mientras mayor este tipo de enfermedades tenemos, pues por supuesto esto impacta en los servicios de salud, ¿no? Porque bueno, primero necesitamos una mayor disposición de medicamentos para tratar, porque es importante que una vez diagnosticados ya tenemos que empezar de manera inmediata el tratamiento, en particular para los casos de hipertensión y diabetes, el tratamiento tiene que ser inmediato al momento de hacer el diagnóstico. Entonces, el mayor acceso a los servicios en cuanto a consultas, a personal de salud, médicos, especialistas, etcétera. Y por supuesto, como vemos, si en dado caso este mayor incremento se asocia además a un mal control de la enfermedad, pues entonces empiezan a haber las comorbilidades y esto impacta también de manera negativa los servicios de salud. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a requerir mayor acceso a hospitales de tercer nivel cuando tengan alguna enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, de segundo y tercer nivel, por ejemplo, y algunas otras alteraciones. Entonces, por supuesto que la carga, como lo decimos así, la carga de la enfermedad por este tipo de padecimientos crónicos no transmisibles afecta, por supuesto, la necesidad de mayor servicios de salud, ¿no? Y esto, por supuesto, una mayor necesidad económica de inversión en estos. Por último, ¿la Ciudad de México estaría preparada para enfrentar un caso como estos casos de impacto negativo que podrían tener? No te puedo contestar específicamente a la pregunta porque no soy parte de los servicios de salud de la Ciudad de México. Lo que sí te puedo decir es que trabajamos muy de la mano con los servicios de salud de la ciudad y de hecho estamos hoy en día participando en actividades educativas para hipertensión para los médicos de primer contacto para poder que ellos puedan otorgar el tratamiento de manera adecuada, puedan romper la inercia terapéutica que conocemos, que es dejar al paciente con las mismas cifras, con el mismo tratamiento, sino darles el tratamiento de manera adecuada y por supuesto con esto incidir en mejorar la calidad de vida y la expectativa de los pacientes. Entonces, para responder a tu pregunta, lo que hace Sanofi desde nuestra trinchera es proporcionar educación a los médicos de primer contacto, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para poder solventar y poder estar preparados para todo, para manejar este tipo de situaciones. Tenemos otra pregunta acá y luego vamos a ver. Sí. Sí, le quería preguntar al doctor Tapia, cuando habla de terapia dual, ¿a qué se refiere? Y cuando, bueno, la hipertensión va cambiando con los años, me imagino. ¿Cuándo se necesita un cambio de medicamento? ¿Qué señal nos daría que un paciente requiere un cambio en su medicamento? Bueno, de la primera pregunta, la terapia dual quiere decir la combinación de medicamentos, de más de un medicamento. La monoterapia es una pastilla y una pastilla con un medicamento, perdón. La terapia dual idealmente debe de ser una pastilla con 2 medicamentos, hay hasta algunos que tienen 3 medicamentos. ¿Con diferente mecanismo de acción? Sí, con diferente mecanismo de acción. La idea es como que
cubrir diferentes puntos donde la enfermedad está alterada, ¿no? Ahí ya sería meternos un poco más en temas más específicos, pero digamos, cada medicamento tiene una forma de reducir la tensión arterial, entonces la idea es atacar como por diferentes formas. Y en cuestión del cambio del medicamento, normalmente obedece a la salida de estas cifras de control. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Es que tenemos que estar teniendo una monitorización constante. Si no lo medimos, no vamos a saber que la persona está descontrolada. Y si yo la veo cada cierto tiempo y no sé cómo estuvo su presión, ya sea que me lo anote o que tenga alguna aplicación que lo registre, no voy a poder yo mejorar el tratamiento. ¿Qué hace la presión arterial que afecta a los ojos y a los riñones? Bueno, hay bastantes cambios que podemos meter ahí. Hay alteraciones vasculares que tienen que ver con el flujo. Sí, con el flujo propiamente, recordemos que son órganos ampliamente vascularizados, son los órganos que más se llegan a afectar, los órganos que reciben como mucha sangre. Hay otras alteraciones, por ejemplo, ya hablando de un daño puntual, cuando hablamos de un infarto, pues todos pensamos en el corazón, pero este daño puede ocurrir en otros órganos, puede ocurrir en una pierna. Entonces, esos son otros mecanismos por los cuales puede haber un daño. Esas alteraciones, y también suele haber cambios inflamatorios de estrés oxidativo, es otra cosa que también puede acumular un daño, o sea, un daño que son 20, 30 años y ya se puede manifestar. En personas con mal control, que ese es el mensaje, se pueden dar en mucho antes. Sí, acá adelante. Sí, buenos días. Soy Angélica Fernández, soy periodista independiente. Tengo varias preguntas. Una ya la respondieron, era el impacto del COVID. Otra es, ¿cómo es el paso de la hipertensión a la enfermedad cardiovascular? Esa sería una pregunta. Otra sería, ¿cuál es el tipo de medicamentos de última generación que está produciendo Sanofi o en el mercado, ¿no? Y la siguiente es, ¿cómo evalúan? Bueno, ya dijo la doctora Sañudo que no puede opinar sobre algo que le preguntó el compañero, pero mi pregunta sería, ¿qué oportunidad, qué área de oportunidad observan en las acciones del gobierno en cuanto a difusión y prevención? Y la última sería, ¿revertir la hipertensión sigue siendo un sueño? Bueno, empiezo por la primera. El paso de la hipertensión a la enfermedad cardiovascular. Y esa es muy buena pregunta porque la enfermedad, la hipertensión como tal, es el factor de riesgo modificable que tiene mayor impacto sobre la enfermedad cardiovascular. Y entonces, si esta se controla adecuadamente, tiene un impacto muy positivo en reducir este riesgo cardiovascular. ¿Por qué se produce el daño cardiovascular en hipertensión? Y bueno, esto se produce porque al momento de incrementar la presión dentro de los vasos sanguíneos, se va dañando el tejido interno que recubre a las arterias y todos los vasos sanguíneos que irrigan nuestro cuerpo. Entonces, este daño endotelial, así se llama esta capita que recubre estas arterias, va produciendo que se vayan acumulando ahí, que se vayan formando lo que conocemos como placas de ateroma. Y se genera entonces una enfermedad que conocemos como aterosclerosis. Y esta enfermedad pues va obstruyendo y va haciendo que estas arterias se vayan obstruyendo poco a poco y se vayan cerrando, que su lumen o su luz vaya siendo cada vez más estrecha. Y puede llegar el momento en el que estas placas se rompan y entonces se genere ahí una obstrucción por un coágulo que se forma al momento de que se rompe, porque el cuerpo trata de, digamos, que sanar eso que se rompió, entonces se forma un coágulo y es ahí donde se obstruyen los vasos y se deja de pasar la circulación y la sangre al resto de los tejidos que estaban irrigados por esa arteria. Entonces, cuando sucede en el corazón, que es la enfermedad cardiovascular del corazón, sucede que entonces se tapan esas arterias coronarias por ese coágulo o trombo que se dio por este rompimiento de estas placas de ateroma y entonces se deja de irrigar el músculo del corazón y puede fallecer esa parte del corazón y entonces se genera un infarto, ¿no? Entonces esta es la relación de hipertensión y enfermedad cardiovascular, que al ser una enfermedad en donde crónicamente se está
digamos que lastimando las paredes del vaso, pues entonces genera que se formen estas placas de ateroma, o incluso en algunas otras partes de la circulación que los vasos se vayan debilitando. Hay ocasiones en que incluso se rompen los vasos del cerebro y se pueda generar una hemorragia cerebral. Entonces, en realidad la hipertensión, como bien lo dijo el doctor Mijael Tapia, es una enfermedad silenciosa porque habitualmente no tenemos síntomas. Eso que les decía al principio de a lo mejor un poco de dolor de cabeza, a lo mejor ver lucecitas o zumbido de oídos, que suele asociarse con esta elevación de la presión arterial, no lo suelen tener todos los pacientes. Entonces desconocen que tienen esta enfermedad y es por eso que va dañando poco a poco sin que el paciente, sin que la persona se dé cuenta, hasta que desarrolla una enfermedad ya como un infarto o alguna otra complicación, ¿no? Entonces, aquí la invitación es que en este 17 de mayo y estos días pongamos mucho énfasis como esta parte de comunicación a la población en general, que es importante pues atenderse, medirse regularmente la presión arterial, sobre todo después de los 40 años, evitar algunos otros factores de riesgo como el tabaquismo, el sobrepeso, la obesidad, una alimentación rica en sodio, bueno, alta en sodio, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la invitación. La segunda pregunta era al respecto de... el portafolio de Sanofi, sí. Pero nada más sobre esto que nos está respondiendo. ¿Y la placa de ateroma se puede tratar o es algo progresivo en controlar? Bueno, esta es también una muy buena pregunta que tenemos a la cardióloga, pero básicamente es que si ya se detecta, además de que existen otros factores para desarrollar una placa de ateroma, como lo puede ser el colesterol elevado, además de la hipertensión, si dada una circunstancia algún paciente tiene un evento cardíaco y se le hace una coronariografía, bueno, se pueden ver estas placas de ateroma y en ocasiones se pueden tratar a través de intervenciones percutáneas, en donde se puede colocar un stent o se puede colocar algunas otras intervenciones que son más, digamos que especializadas para tratar de limitar o hacer que el vaso regrese a su lumen normal, a su luz normal. Y otra es de que también se pueden controlar estos factores como lo es la hipercolesterolemia y la hipertensión, y con eso provocar que o remita un poco esta placa de ateroma o por lo menos no se siga formando al ritmo que se estaba formando, ¿no? Entonces se puede limitar esto, no sé si después la doctora Cleta le puede ampliar un poco más al respecto, pero esto es en sencillas palabras. Y la segunda parte en cuanto al portafolio de Sanofi pues siempre se ha caracterizado por desarrollar y tener esta innovación en sus medicamentos. Básicamente nosotros dentro del portafolio de hipertensión tenemos estas terapias duales que hoy por hoy son las recomendadas por las guías internacionales para el tratamiento de la hipertensión. Se considera que todo aquel paciente que es diagnosticado con hipertensión debe de recibir una terapia dual, es decir, 2 medicamentos en una tableta para el tratamiento de su enfermedad. Y estos medicamentos tienen diferentes mecanismos de acción. En este caso, en Sanofi hemos desarrollado aquellos que son los más recomendados por estas guías, como lo son los medicamentos que son digamos que bloqueadores del sistema renina-angiotensina, de un receptor en particular, asociados a diuréticos y también asociados a otro grupo de medicamentos que se llaman bloqueadores de canales de calcio. Entonces, básicamente son medicamentos que son los que hoy por hoy están recomendados por los guías internacionales de hipertensión y son con los que Sanofi contribuye en mayor medida para poder abonar a que se tengan tratamientos adecuados de alta eficacia y de calidad para los pacientes mexicanos. El otro punto que comentaba de los servicios de salud, pues justo parte de lo que hacemos es
siempre poner a disposición del gobierno nuestros tratamientos para que puedan ser adquiridos y tener distribución para los pacientes que así lo requieren. Y otra de las partes fundamentales que ya les decía es también contribuir con la educación médica de los médicos de primer contacto para que puedan utilizar adecuadamente estos medicamentos y los puedan dar también a los pacientes que son los correctos. Es decir, entonces parte de la labor fundamental del área médica en este tipo de circunstancias es siempre tratar de que los médicos tomen las mejores decisiones con sus pacientes. Entonces acercamos esta parte educativa para poder apoyarles en este sentido. Y la última pregunta. Sigue siendo un sueño. Curar la hipertensión. Sí, por supuesto que lo es, pero como bien lo dijo el doctor Omar, creo que es una de las cosas que nos tenemos que poner siempre en la mira de que tenemos que seguir trabajando por encontrar soluciones para las enfermedades. A veces pareciera lejos el pensar en cáncer, el pensar en diabetes, el pensar en hipertensión, pero todos los días justo en Sanofi trabajamos para perseguir esos milagros que mejoren la vida de las personas. Y tenemos ejemplos claros de innovaciones que estamos poco a poco trayendo a nuestro portafolio, que se convierten en interceptores de la enfermedad, es decir, que ya no solo tratan a los que ya padecen esta enfermedad, sino que tratan de prevenir que se desarrolle la enfermedad. Entonces, en eso también estamos trabajando y por supuesto que es nuestro sueño, pero soñando pues alcanzamos este tipo de realidades y esperemos que en algunos años podamos tener algunas alternativas así. Hoy por hoy no es así, no las tenemos, no hay cura como tal para la hipertensión. Lo que sí y lo que sabemos muy claramente es que si controlamos los factores de riesgo, prevenimos. Y entonces ahí yo creo que es uno de los buenos puntos que ustedes pueden enfocar para comunicar a la población en general. Es que los factores, la prevención de estos factores de riesgo es muy importante para no desarrollarla y qué mejor que prevenir, ¿no? Que después tratar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Con la última. Buenos días, Cristina Sánchez, Agencia EPE. Me gustaría saber si ustedes han visto alguna reducción en la edad de presentación de la hipertensión en México. ¿A qué se debe, si es que es así? ¿Y hacia dónde vamos como país en este tema de la hipertensión? ¿Se ha trabajado bien? ¿Se han hecho bien las cosas? ¿O cómo podemos hacer para que cambie este panorama que existe actualmente? No sé, por ahí tengo una gráfica, si igual me la pueden pasar, para mostrar justo cómo se ve por edad la hipertensión en nuestro país, que fue la que me salté muy rapidito. La anterior, esta. Justo sí vemos que la prevalencia de hipertensión se va incrementando conforme incrementa nuestra edad. Y de tal suerte que si ustedes suman aquellos que se conocieron que no sabían que tenían la enfermedad y después aquellos que sí la conocían, pues vemos que por ejemplo en pacientes que ya tienen más de 70 años, aproximadamente un 70% vivían con hipertensión. Entonces vemos que claramente la asociación con la edad es importante. Y lo que sí es que sí se ha visto en algunas enfermedades como lo es diabetes y también hipertensión, es que se está empezando más tempranamente con las enfermedades. Y esto, ¿por qué? Porque estos factores de riesgo como obesidad y sobrepeso también están siendo cada vez más prevalentes a edades tempranas. Entonces, estos factores de riesgo pues definitivamente nos condicionan a que vayamos empezando cada vez más temprano. ¿Qué estamos haciendo bien para la hipertensión? Fíjense que hablando con algunos líderes de opinión que están muy comprometidos con el tema, incluso nosotros que trabajamos con el grupo Greta, que es el grupo
regional de investigación para la hipertensión aquí en México y que incluso ya es un grupo internacional, están haciendo mucha labor justo para tratar de que los medicamentos correctos se estén utilizando en el tiempo correcto. Y algo de lo que se ha cambiado últimamente el panorama en la Secretaría, en las instituciones públicas, es que se están trayendo ya las terapias combinadas para iniciar los tratamientos con los pacientes. Esto no era una realidad así hace algunos años. Hace algunos años dominaba la monoterapia, el uso de las terapias únicas en los pacientes con hipertensión. Y esto en los últimos años ha cambiado y se ha hecho un esfuerzo muy importante por tener las terapias duales disponibles para los pacientes, porque como les comenté, desde el 2018 las guías internacionales claramente nos indican que tiene que iniciar un paciente con terapia dual cuando es diagnosticado con hipertensión, salvo que no tenga algún otro factor que le impida una terapia dual, por ejemplo, un paciente que es ya de edad muy avanzada y que es muy frágil, etcétera, a lo mejor ahí solo iniciamos con un medicamento, pero si no, hay que iniciar con dos, y esto es en lo que sí se ha avanzado y que las instituciones públicas hoy por hoy ya tienen estas terapias duales disponibles para los pacientes. Y parte de lo que nosotros hacemos es acompañar a esas instituciones para brindar educación y que el médico sepa cómo utilizar estas terapias duales. A veces lo que tenemos que, como decía el doctor Omar, es trabajar nosotros por cambiar esa inercia y hacer que podamos dar las mejores terapias a los pacientes. Pues con eso llegamos al final de nuestra conferencia. Muchísimas gracias a todos. Les dejo aquí el código QR donde pueden descargar los materiales de prensa, nuestro comunicado y por supuesto lo que necesiten, tanto el equipo de Sanofi como el equipo de Neuma estamos aquí para ayudarles. Muchísimas gracias a todos, muchas felicidades a los dos doctores, dos ganadores de diferentes años y pues nos vemos en la próxima.